todos los días, en ese momento estás dando un paso, te estás saliendo de un ejército y te estás cambiando espiritualmente a otro ejército. En el ejército al cual nosotros pertenecíamos antes de aceptar a Jesucristo, era el ejército, aunque tú y yo no lo sabíamos, nuestro comandante en jefe era Satanás. Y el único propósito que tenía Satanás antes de que nosotros nos cambiáramos de uniforme y nos pasáramos al otro ejército era destruirnos, atormentarnos, cegarnos ante el propósito y la realidad por la cual nacimos, hacernos creer que venimos de los animales, que solamente hay que vivir para el placer, para el éxito, para el poder, para la popularidad, para hacer dinero, etcétera, etcétera. Estábamos completamente cegados. Y en el momento que damos el paso para recibir a Jesucristo, comienza la guerra espiritual. Comienza un conflicto que antes no teníamos. Y este conflicto en la Biblia se llama el conflicto espiritual entre el bien y entre el mal. Entonces, de ahí en adelante, tenemos nosotros que entender que Jesús les dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, antes de que el Espíritu Santo bajara al mundo y ya se quedara haciendo una permanencia, una guarida, una habitación dentro de cada uno de nosotros, recibirán poder. En otras palabras, no se puede vivir una vida cristiana sin el poder de Dios. No podemos resistir ni aguantar cómo se vienen las cosas sin el poder de Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y este poder que les estoy mandando es algo absolutamente esencial, porque es principalmente no para manifestar dones ni para manifestar que eres muy espiritual. El poder con el cual los voy a investir es para que ustedes hablen de mí, para que sean mis testigos, porque no es fácil ante la generación que tenemos hablar de Jesús. Estás en tu escuela e inmediatamente te catalogan, ¿verdad? Eres homofóbico, o eres religioso, o eres cerrado, o eres esto y el otro, y cómo es posible que tú creas en la Biblia y en las leyendas, etcétera. Y luego tu familia, y pues a mí me da vergüenza hablar en mi oficina, en mi bufete de abogados, en mi centro médico de Jesucristo. ¿Qué van a decir de mí? Precisamente todos estos temores vienen a tu mente. ¿Sabes por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Pero si tú tienes al Espíritu Santo verdaderamente, si tú has experimentado el nuevo nacimiento, entonces no vas a tener temor de nada, ni de nadie, ni del qué dirán. Porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Y para ir contra la corriente, porque es a donde nos manda Dios ir contra la corriente, en tu secundaria, en tu preparatoria, en las costumbres del mundo, etcétera, etcétera, se necesita ese poder que no es de nosotros. Le pertenece a Dios ese poder. Y este poder es el poder que precisamente nos va a dar la victoria sobre la vida espiritual. En Juan capítulo 14, vamos desde el principio para ir asimilando esta conferencia y este estudio. Desde el principio, Jesús, antes de ascender al cielo, les prometió a los apóstoles, Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, antes de Cristo, bajaba al mundo y se iba. Venía sobre Sansón, y Sansón tenía unas fuerzas tremendas, y a los leones les abría la mandíbula como si fueran un cabrito. Cargó una pieza de más de 200 kilos sobre su espalda. Era una cosa sobrehumana la de Sansón. Desgraciadamente muchos pintan a Sansón así como Rambo, ¿verdad? Con unos musculotes y todo. Y cuando pintamos así a Sansón, pues es lógico atribuirle la fuerza a sus músculos. Pero la fuerza de Sansón no provenía de sus músculos ni del tiempo que pasó en el gimnasio.
Podía ser una persona con brazos normales, pero el poder era de Dios. La fuerza de Sansón era sobrehumana. David comenzaba a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado, David estaba escribiendo las palabras que el Mesías iba a pronunciar desde la cruz. ¿Cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo bajaba sobre David y lo inspiraba a profetizar y dejárnoslo escrito, y se iba el Espíritu Santo y David era un hombre común y corriente. Pero tú y yo, desde que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés, ya no somos mujeres y hombres comunes y corrientes. Tenemos un poder permanente. Jamás el Espíritu Santo, dice Efesios 1, 13 y 14, somos sellados por el Espíritu Santo. El sello implica propiedad y implica protección. Y le pertenecemos a Dios. Los demonios saben a nuestro alrededor quién está sellado y quién no está sellado. En los Hechos hay un pasaje donde unos querían sacar demonios y los demonios le dijeron: conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y casi les quitan la ropa, hasta los tenis y los guaraches les quitaron y casi los matan. Los demonios saben quién está sellado y quién no está sellado. Y este sello es, dice Efesios 1, 13 y 14, hasta el día de nuestra resurrección. Jamás el Espíritu Santo se saldrá de nosotros. Lo podemos contristar, le podemos causar dolor, pero Él jamás se saldrá de nuestra vida. Y en el versículo 26 de Juan 14, dice también: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nadie puede venir a la Biblia sin el maestro del Espíritu Santo. Yo no puedo agarrar un libro de matemáticas o álgebra cuando estoy en aritmética apenas y conozco apenas la raíz cuadrada y tratar de meterme a logaritmos o a álgebra cuántica. Necesito un maestro. Quiero aprender japonés, necesito alguien que sepa japonés y me diga: esta es la A, la B, la C, etcétera, etcétera. La gente que quiere venir a la Biblia sin tener al maestro, el que enseña la Biblia y el que nos corre la cortina espiritual para entender las cosas que no pertenecen al mundo intelectual, sino al mundo espiritual, esa persona choca contra la Biblia, ataca la Biblia, critica la Biblia porque no la entiende. Es lógico. Esto lo explica 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. No las puede discernir. Quiere entenderlas intelectualmente y no puedes hacerlo así. Necesitas al Espíritu Santo. Esto es imprescindible en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo está entre nosotros para enseñarnos la Biblia, las cosas profundas de Dios, para guiarnos y para darnos el poder para testificar. Ahora, muy bien, es importante en segundo lugar que los cristianos entendamos la diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes y veamos por qué están tan confundidas miles de iglesias y millones de cristianos en el mundo entero. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12 y veamos en primer lugar que los dones del Espíritu Santo pertenecen a la soberanía de Dios. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, pero es el mismo Espíritu. Hay muchos ministerios, pero es el mismo Señor. Y hay muchas operaciones o energías, pero Dios es el que hace todas las cosas. Pero a cada uno, a Pancho, a Carlos, a Carmelita, a Juana, etcétera, etcétera, a cada uno no existe ningún cristiano que no tenga dones. Y no existe ningún cristiano que tenga los dones todos o que tenga los dones de los demás. Y vamos por orden. Si hacemos este edificio, ¿qué vamos a necesitar? Un electricista para poner todo lo que es eléctrico,
un carpintero para tratar todo lo que es madera, un pintor para pintar todo lo que se necesita pintar. El electricista, el carpintero y el pintor tienen oficios diferentes. Imagínense al carpintero. Mira, yo tengo martillo y tú no tienes más que puros cables. Diciéndole al electricista, ¿no? Sería una tontería. Oye, espérame, le contesta el electricista, lo que tú estás haciendo contribuye a lo que yo estoy haciendo. Es diferente mi trabajo, pero si lo juntamos, estamos todos construyendo la misma casa o el mismo edificio. Entonces, así son los dones espirituales. Todos nos necesitamos y todos tenemos diferentes dones. A continuación dice el versículo 8, porque a este, o sea, a Carlos, le da espíritu o palabra de sabiduría. A otro, a Pedro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. A otro, a Santiago, fe por el mismo espíritu. A otro, como tú le quieras llamar, dones de sanidades. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Versículo 11, analícenlo con microscopio. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? La repartición de los dones espirituales. ¡Qué clara es la Biblia! Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, traducción mexicana, como a él le da la gana. Dios es soberano y Él es el único que sabe qué necesitas, porque Él te escogió desde el vientre de tu madre, y a unos pastores, misioneros, otros en la puerta, otros para cargar el portafolio. Todos tenemos diferentes funciones y ninguna es más grande que las demás. No podemos jactarnos nunca de lo que nosotros tenemos. 1 Corintios 4, ¿por qué? Porque lo hemos recibido de Dios. No es por mí que me alaben por mi bonita voz o por la bonita predicación o la elocuencia o en la oratoria o en la retórica, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Ahí está Bocelli, por ejemplo. Andrea Bocelli, con una voz de un tenor ligero impresionante. Y ya tenemos todos, Di Stefano y Corelli, todos los grandes, Enrico Caruso, y la gente aplaudiendo. Bocelli, qué linda voz, ¿verdad? Si supiera él mismo y la gente que él nació con esa voz. Corelli nació con esa voz, Caruso nació con esa voz. Van Gogh nació con esa disposición para pintar. Rembrandt nació con esa disposición para hacer cuadros e imágenes de hombres. Todos los que tenemos, aunque no se pueden llamar dones espirituales de ellos, sino oficios, se los dio Dios al nacer. No hay nada que podamos presumir, no hay nada de lo cual nos sintamos orgullosos. Lo que somos porque Dios nos los dio. Y Él es el único que nos sostiene para no caer. Entonces, vean ustedes la diferencia en Gálatas capítulo 5 entre los dones y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Dice el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean de quién es el fruto. Es muy importante como estudiantes de la Biblia que ustedes observen las cosas que están escritas. ¿De quién es el fruto? Es el fruto del Espíritu, no es mío. Entonces, los dones, Dios nos los da. Vienen de afuera hacia adentro. Pero de dentro hacia afuera es el fruto. Y el cristiano no es conocido por sus dones, sino por su fruto. Y este es el grande error que se cometió hace 25, 30, 40 años en las iglesias cristianas, donde llegaron organizaciones cristianas inclusive a enseñar que si tú no tenías el don de lenguas, no tenías el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Oye, pero ¿no leyeron lo que acabamos de leer? ¿No leyeron que si yo no hablo en lenguas es porque Dios no me las ha dado? Y si yo no tengo el fruto, no tengo sanidad, es porque Dios no me las ha dado, porque Dios reparte a cada quien como quiere.
Ay, hermano, pero dice la Biblia que hay que escoger los dones, los dones mejores, y está hablando del amor, que es el capítulo 13 de Corintios. Entonces, los dones Dios nos los da y los reparte como Él quiere. Yo no escogí ser predicador. En mi caso particular, cuando yo me convierto, mi ilusión era ser misionero. Y estuve 2 años y medio casi en la sierra, entre Guerrero y Oaxaca, durmiendo en el suelo, en chocitas de adobe, tapándome con periódicos, envolviendo los ladrillos con periódicos para que pudiera hacer mi cojín. Estuve allá con misioneros presbiterianos que me llevaron y les manejaba. Me subí al techo de la Suburban, que en aquel tiempo había, decíamos el Big Red, o la Gran Roja, y a predicarles. Nos corretearon con palos, me aventaron botellas de tequila, nos quisieron 2 veces matar, etcétera, etcétera. Bueno, fue una experiencia tremenda. Yo nunca sabía que Dios me iba a llamar para predicador. Yo quería ser misionero a los indígenas. Y después de los 2 años y medio, comencé a dar estudios en Acapulco. Y después ya nos venimos a México, aquí a Ciudad Satélite, y ya comencé a dar estudios, y poco a poco fui descubriendo que Dios quería que yo compartiera la palabra ya públicamente. Pero yo no escogí ser lo que yo soy, ni tú lo que vas a hacer tampoco. Es Dios, es soberano, el que nos dice lo que va a hacer. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías, desde el vientre te conocí, y desde el vientre de tu madre te di por profeta. Ya desde que estaba formado Jeremías en el vientre de su madre, siendo un cigote, ya Dios tenía su programa para él. Y la responsabilidad de nosotros, al ser cristianos, es como la Virgen María: heme aquí, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. Muy bien, Carmelita, Carlos, ¿quieres conocer mi voluntad para tu vida? ¿Quieres saber que tengo el mejor plan que te pudieras imaginar para tu vida? Di a mi hijo en una cruz por ti. Lo único que te pido es que te dejes enseñar por el Espíritu Santo, que te rindas al Espíritu Santo, que seas pura sexualmente, que vivas una vida de santidad, que estés dispuesto, no importa, a veces te van a venir ataques del diablo, ¿por qué pasó esto? Que te mantengas firme en tu fe hasta el fin, para la esperanza a la que hemos todos sido llamados, y nunca vas a perder la dirección del Espíritu Santo. Y después de pasar ciertas pruebas, Dios nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, dice 1 Pedro capítulo 5. Y este es el programa de Dios para todos nosotros. No te preocupes con quién te vas a casar, por el amor de Dios. ¿Quién va a ser tu chencha o tu chencho? ¿O qué casa vas a comprar? ¿O a dónde vas a vivir? Cae de rodillas, ríndete. Señor, si quieres que mi esposo vaya a Veracruz y no me gustan los mosquitos de Veracruz, estoy aquí mejor con mi mamá, pues aunque los mosquitos, yo voy porque es tu voluntad y tengo que seguir a mi esposo y lo voy. Hágase tu voluntad conmigo, Señor. No vengo a pelear contra ti, porque estando en tu voluntad estará la bendición. Me quedaré aquí con mamá porque aquí no hay mosquitos, y si voy a Veracruz hay mosquitos, pero sabes una cosa, vas a ser una persona miserable si te quedas. Tendrás muchas comodidades, pero no tendrás el gozo ni la paz, el fruto del Espíritu, por ir en contra de la voluntad de Dios. Qué fácil de entender son todas estas cosas. Entonces, los dones pertenecen a la soberanía de Dios. El fruto es el resultado de mi comunión, de tu comunión con el Espíritu Santo todos los días a través de la Biblia. Por el fruto, dijo Jesús, los conoceréis. No por hablar en lenguas, hasta los mormones hablan en lenguas. Los testigos de Jehová hablan en lenguas. Los brujos en África hablan en lenguas. No apantallan a nadie las lenguas. Si las hablas, claro que existe, ¿verdad? Pero no trates de creer que eres más espiritual, ni lleguemos a la herejía de enseñar que si no las tienes, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Por el amor de Dios, Virgen de la Misericordia. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, todos, no hay ninguna excepción en la vida cristiana, en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Hace poco tuve un debate con algunos hermanos míos que amo muchísimo en la fe,
y tenemos algunas diferencias teológicas y las diferencias son para hablar y yo siempre busco, ¿verdad? A lo mejor hay algo que yo no sé y me pueden enseñar ellos a mí y siempre hay que mantener ese espíritu, ¿verdad? No de combate a ver quién gana la discusión teológica, sino de cada uno edificarnos y a lo mejor hay cosas que yo puedo aprender de ti que yo no sé o tú de mí. Y estábamos discutiendo lo del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos me decían, es que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la salvación. O sea, recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, somos regenerados, pero nos falta algo. Y puede venir un mes antes o 2 meses antes, o te tienen que poner las manos. Y les dije, Dios mío santo, lo que ustedes me están diciendo es que entonces la cristiandad está dividida. A ver, aquí todos los que ya hablan en lenguas y tienen el Espíritu Santo, y todos los que no tienen el Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Les dije, si hacemos esto y alguien me dice que yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo ni hablo en lenguas, ¿sabes una cosa? ¿Por qué es herejía? Y ahí se espantaron. ¿Herejía? Sí, me están diciendo que no soy cristiano, porque lo que me hace cristiano es tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el momento en que el Espíritu, el momento de la conversión, nos une al cuerpo de Cristo, somos parte de sus huesos y de su carne. Desde ese momento soy cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo no puede estar mutilado. Entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y no lo tienen. Si no lo tienes es porque no has nacido de nuevo. Pero el momento que tú recibiste a Cristo tienes el paquete completo. Cuando naces físicamente, no dices, le faltó el páncreas. Tiene todo menos el páncreas. Espérame tantito, si le faltó algo, no es un ser humano normal. Porque todo está completamente interrelacionado, el páncreas con el intestino, con el hígado. Cuando nacemos de nuevo, dice Colosenses capítulo 2, estamos completos en Cristo. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas pasado por su divino poder. Todo lo que necesitamos para la vida cristiana ya lo tenemos en el Espíritu Santo. Ahora, solamente nos falta crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y la llenura es continua, cada 3 meses, cada 4 meses. Pecamos, el Espíritu Santo lo angustiamos, lo contristamos y en ese momento confieso mi pecado y otra vez el Espíritu Santo me vuelve a usar para manifestarse la vida de Cristo a través de mí. Eso tenemos que buscarlo. Hay muchas llenuras, pero el bautismo, la llenura, la regeneración y el nuevo nacimiento se recibe todo en el momento de recibir a Jesucristo. Muy bien, habiendo considerado esto, de que esta es la razón por la que se ha tratado de demostrar que la evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, es porque no se conoce la diferencia entre los dones y entre el fruto del Espíritu. Y lo que es el bautismo del Espíritu Santo, a todos nos bautizó el Espíritu en un cuerpo. No puede haber unos que sí y otros que no. Si te falta algo, no eres cristiano. Tan sencillo como eso. Muy bien, ahora veamos a continuación, después de poner estas cosas en orden, porque es importantísimo, ya que se revolucionó el mundo cristiano en la teología acerca de estas enseñanzas. Veamos que el Espíritu Santo es un espíritu de poder y no de cobardía. En 2 de Timoteo, capítulo 1. Pablo vio a Timoteo, que era un muchacho tímido, que de alguna manera la timidez estaba venciendo ese poder que él tenía que descubrir de hablar de Jesucristo. Y se vio forzado Pablo a escribirle estas palabras, 2 de Timoteo 1, del 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, joven, en la secundaria, en la prepa, de hablar a tus amigos de Cristo. No te avergüences, médico, que me escuchas, de hablar en tu hospital y en tu clínica de Cristo. No te avergüencen, abogados y licenciados, carpinteros o oficios, lo que tengan. No tengamos nunca vergüenza
de ser llamados hijos de Dios y de hablar de Jesús. Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y te pueden hablar, estamos llamados para estar entre lobos. Es un mundo de lobos. Entonces, ¿por qué te asustas? Ay, ¿qué van a decir de mí que digan misa? ¿Qué importa lo que digan? ¿Quién está preocupándose por lo que puedan decir? Hay gente, ¿verdad?, como estos políticos ahorita en Estados Unidos que no pueden soportar que nadie los critique, que nadie hable mal de ellos, porque luego tuitean y a contestar. No soportan. ¿Por qué, verdad? Porque es un espíritu contrario al espíritu que Dios quiere que tengamos. Si hablan, pues que digan misa, Dios sabe quién soy. La gente no va a conformar mi destino ni a determinar lo que yo soy. Soy hijo de Dios, Él conoce mi conciencia. Y si la gente habla porque nunca van a dejar de hablar, pues que sigan hablando, porque ningún arma forjada contra mí prosperará. Dios condenará toda lengua que hable contra ti en juicio, porque esta es la herencia que hemos recibido de Dios. Isaías 54:17. Entonces no tengamos temor del hombre, tengamos temor de Dios, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos antiguos. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, muy bien, si nosotros queremos continuar en esta vida espiritual a la que hemos sido llamados, vamos a necesitar una fortaleza interna que sea más grande que la presión externa. A ver si me van siguiendo con mucho cuidado. Es mi fortaleza interna a través de la Biblia, de mi contacto con la Biblia, de mi comunión en santidad con Dios, lo que cada día me va, sin que me dé cuenta, a fortalecer. Así como el ejercicio te desarrollan los músculos, tu contacto con la Biblia y la oración nos hace musculosos espiritualmente, y poco a poco, sin que tú lo sepas, vas creciendo, y mientras Dios ve que más vas creciendo internamente, Dios va a permitir que más grandes demonios luchen contra ti. No, pues para eso no, ¿verdad? Me quedo como estoy. ¿Sabes una cosa? Si tú piensas de esa manera y no te fortaleces internamente, entonces todas las tentaciones del mundo y las presiones del mundo a nuestro alrededor, no, yo no quiero tener, mejor así estoy, así como estás, te van a aplastar y nunca llegarás a tu destino. Nunca llegarás a tu destino. Te quedaste hasta atrás en la retaguardia. En el libro de Éxodo, los amalecitas, dice el libro de Éxodo, iban y atacaban a la retaguardia, a los débiles. Hasta adelante van los generales. ¿En qué posición del ejército de Dios quieres tú tomar? No tengas temor. No, para eso estoy así, mejor así me quedo. ¿Por qué lo dice? Porque no tienes al Espíritu Santo. Pero si lo tienes, claro que sí. Échenme al que sigue. Y a 3 rounds sin límite de tiempo. Los demonios que tú tenías el año pasado no son los mismos demonios que tienes ahora. ¿Tú sabías eso? No estoy hablando dentro de ti. Los que te hacen la guerra, los que nos hacen la guerra, todos nosotros tenemos demonios a nuestro alrededor que saben perfectamente bien nuestras debilidades, y yo no puedo luchar contra los tuyos ni tú contra los míos. Somos llamados cada uno individualmente a luchar y a tomar las armas del Espíritu, porque esa lucha es la que va a desarrollar nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios desarrollar en nosotros? Nuestro carácter. Más que las campañas y lo que ganemos, todo está bien, el evangelismo, las iglesias, tengo 50,000 iglesias y candeleros franceses y tapetes de Persia, etcétera, etcétera, y somos atraídos, ¿verdad? Y lenguas, y esto y el otro, y manifestaciones, y milagros, todo eso pertenece al mundo de la vista, pero vivimos por fe.
Nos impresiona todo lo de afuera que vemos, que nos impresione la condición interna en la cual nos encontramos. Entonces, cuando tú estás fuerte internamente, vas a poder crecer y luchar y entender cada vez más clara la palabra de Dios. Para esto se necesitan dos cosas importantes. Número uno, un conocimiento firme en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Se necesita un conocimiento firme en la palabra de Dios. Hace un momento les pedí a los varones y les dije, levanten la mano, ¿quiénes vienen o quiénes son los que están en el estudio de los jueves, hombres de compromiso? No se imaginan, varones, este estudio cómo te va a fortalecer. Entre puros varones como tú, vas a encontrar que no eres el único que estás pasando lo que estás pasando en tu casa, ni en tus finanzas, ni con tus hijos, y vas a conocer la sabiduría de Dios y el conocimiento que Dios tiene para tu vida, para que tú puedas aplicarlo y tener victoria. Pero mientras no disciplinemos nuestro tiempo a tener estudios entre semana, pues si salgo a las 9, pues el de las 9 a las 10 lo tomo, o me inscribo en el ITI, mientras no disciplinemos nuestra vida a conocer la Biblia sistemática y de una forma expositiva, no vamos a resistir. Le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios doquimo en el griego. Se tradujo aprobado y es la palabra que se usa para probar los metales. Es lo que purifica el oro, la plata, la limpia de sus impurezas. Procura con diligencia presentarte a Dios ya habiendo pasado las pruebas de tu purificación. ¿Y sabes por qué, Timoteo? Porque entonces no vas a tener nada de que avergonzarte y vas a usar bien la palabra de verdad. Es la razón por la cual hay tantos predicadores jóvenes que están levantando, iglesias con pastores jóvenes también, que no han sido probados por el fuego de Dios. Y están hablando tantas barbaridades, y en internet y dicen esto y se lo cree el pueblo cristiano, y el pueblo cristiano de pin, marín, de doping, cúcara, mácara, títere fue. ¿A quién le creo? ¿Será melón, será sandía, será la del otro día? ¿Por qué? Porque no tienes discernimiento. No sabes cuál es la verdad, cuál es la mentira, qué es blanco, qué es negro, qué es bueno, qué es malo. Sigues comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, sin entender que lo que Dios te da dentro de ti a través del estudio es el conocimiento de Dios. Cualquier persona que no conoce bien al rey que sirve va a cambiar de bando fácilmente. Vas a cambiar de ejército fácilmente o permanecerás neutral en la guerra espiritual. Y la segunda cosa importante que necesitamos es una vida íntima, continua, ininterrumpida de comunión con el Espíritu de Dios a través de la Biblia. Dice en Marcos 1:35 que Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenía todo el poder que podía usar, que conocía el llamado perfectamente bien, por lo cual nació. Marcos 1:35, que Jesucristo se levantaba a las 12 del día. ¿Eso dice? Levantándose muy de mañana. ¿Cómo a qué hora serían? Lo dice el Espíritu Santo, cuando todavía estaba muy oscuro. Calculamos que son las 4 o las 5 de la mañana, según verano o según invierno. Pero Jesús se levantaba todos los días, antes de que Pedro y los demás se levantaran, antes que el gallo comenzara a cantar a las 5 de la mañana, todos los días Jesús tenía una disciplina. Y esta disciplina del Hijo de Dios era imprescindible, que lo comenzó a preparar para llegar a la cruz. Cuando fue puesta la cruz ya enfrente de él, en Getsemaní, que comenzó a angustiarse hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte, él pudo resistir porque atrás
de él tenía 3 años de haber tenido una comunión interrumpida con su padre. Es este tiempo con Dios, atrás de la semana pasada que tuve con Él, el que tuve anoche con Él, antier, el que me está preparando para hoy, para mañana, para los problemas que vamos a enfrentar la semana que entra, el mes que entra. Pero si yo me enfrento a la vida, a los problemas, y no traigo una preparación de comunión con mi Dios, de oración, me desmayo ante los problemas, me descontrolo, me derrumbo. Pásame la de tequila, compadre, ya me quiero suicidar, ya no aguanto, ya que no quiero ser cristiano, aviento la toalla, no, ya no esto, no, todo es una bola de hipócritas. Y todo este ejército de cristianos que vemos por todos lados, tirados ahí atrás, amargados, quejándose, persiguiendo ahora a los que van hasta adelante, fue precisamente porque nunca descubrieron la fuente de su poder. Quisieron confiar en la carne y creyeron que podían tener las fuerzas para enfrentar el mundo que estamos enfrentando sin el poder del Espíritu Santo. Levantándose muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, donde no hay ningún ruido. Hay cristianos que se levantan y desde que se levantan ponen la charrita del cuadrante y se desayunan con la charrita del cuadrante. Y van en el carro con la música y que por acá y que esto y el otro y los mariachis y no van en la bicicleta con unas ¿cómo se llama? De este tamaño, ¿verdad? Para poder transmitir la música con los CDs, etcétera, etcétera. En la motocicleta necesitan siempre estar. Es lo que decía mi esposa el otro día. Hemos descubierto que en los últimos 10 restaurantes, en los últimos 3, 4 meses que hemos ido, toda la música es así, pero a gogo. Digo, mi amor, venimos a desayunar, o una música tranquila, un vals para comer unos huevitos fritos. Porque ya el mundo está así, necesitan ese sonido estridente para poder evadirlos de la realidad. Y hasta entras a un mercado y te ponen así música especialmente para que compres más. Todo está diseñado porque la vida cristiana es una vida en la que se tiene que aprender en la escuela del silencio. Es en el silencio, cuando no hay ruidos, que tienes que acostumbrar tus sentidos espirituales para discernir la voz de Dios. Moisés, ¿cuál era su destino? Guiar a 2 millones de cabritos. 40 años en Egipto, maestro, doctorados, licenciaturas, salió brillantísimo de Egipto Moisés. Y entonces 40 años venían y le dijo Dios: todo lo que has aprendido, Moisés, estuvo bien o estuvo mal, pero para el destino que yo tengo, a ti tú no lo escogiste. Estos 40 años fueron las circunstancias. Ahora vas a pasar mi escuela. 40 años viendo lagartijas. Yo cada vez que pienso y profundizo en esto, 40 años, nada, ni ruido, ni nada de música, ni el charrita del cuadrante, ni internet, ni iPhone, ni iPad, nada, ni televisión. 40 años tardó Dios en preparar al más grande líder para poder guiar a 2 millones y que aguantara otros 40 años, que los aguantara día y noche quejándose. ¿Y tú con tu suegra cuántos llevas? No, ya no lo aguanto, pues no tienes ni un mes de preparación y ya estás pegando de gritos. Cristo tenía un secreto: su comunión con su Padre. Él sabía que tenía que levantarse y le iban a estar tocando la puerta: sáname este, échame de demonios. Y él necesitaba, antes que nada, él
no tenía por sí mismo las fuerzas. Yo no puedo hacer nada sino lo que veo a mi Padre. Cristo nunca sanó a nadie. Cristo nunca dio un discurso él mismo. Cristo nunca usó nada de su humanidad. Todo lo hizo el Espíritu a través de él. Todas las obras que Jesús hacía, las hacía el Padre a través del Espíritu, a través de él. Él no estimó el ser igual, sino que se sometió a Dios. No vengo a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Imagínense a los 20 años a Cristo. A los 20 años, un enfermo, un cáncer, un endemoniado, y Cristo como carpintero. Oye, Padre, en el mercado, le echo a los demonios, todavía no llegó tu tiempo. Le hablo de ti, no llegó tu tiempo. Cállese hasta que yo le diga. Era hasta los 30 años. En el río Jordán, cuando el Padre, no él no era movido por los sentimientos ni las emociones de la gente, Jesús. Él era movido por fe. Era movido por lo que su Padre le decía. Hasta los 30 años Cristo sin echar demonios, sin preocuparse por nada, por evangelizar, sin evangelizar. Cuando el mundo se estaba muriendo, lo podía haber dicho. Y tú puedes decir, qué desperdicio de tiempo. Esa es tu perspectiva. Pero los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces, lo que tú estás atravesando ahorita no es un desperdicio. Dios tiene un plan para tu vida. Sométete y aguántate. Créemelo, vas a pasar esa prueba. Pero lo que estás atravesando se llama preparación. A todos Dios nos está preparando para un destino mejor del que ni siquiera nos podemos imaginar, si nos sometemos a su bendita voluntad. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, nunca le preguntaron, enséñanos a echar demonios o enséñanos a hacer milagros. Lo que los discípulos descubrieron fue que el poder de Cristo estaba centrado, y el secreto de la vida de Cristo estaba centrado en su vida de comunión con su Padre. Y entonces los discípulos le hicieron la única pregunta que era importante: enséñanos a orar. Ellos querían aprender a orar, no a echar demonios ni a hacer milagros. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto que te da tu poder. Enséñanos a orar. Y entonces Cristo les da el patrón del famoso Padre nuestro que estás en los cielos. Y finalmente, a través de la oración podemos nosotros no solamente fortalecer nuestra vida espiritual, sino, escuchen esto, con esto quiero terminar. Esto es impresionante. Es a través de la oración y de nuestra vida de comunión con Cristo que cuando el ataque viene, Satanás viene como un río, ¿verdad? Vendrá como un río, dice, pero el Señor lo enfrentará. Cuando vienen los ataques contra nuestra vida, contra tus hijos, contra tu matrimonio, en fin, contra lo que sea, es a través de la oración que podemos nosotros confundir a los demonios y que no te hagan el daño que pensaban hacerte. Esto es muy interesante en la Biblia. Veamos rápidamente 2 o 3 ejemplos. En 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, esto es precioso. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 y 22, cuando el pueblo de Josafat comenzó a alabar a Dios, veamos nosotros lo que sucedió. 2 de Crónicas 20, 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando comenzaron a alabar a Dios, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es la oración y la adoración a Dios la que, cuando viene el ejército de los demonios a atacarte, hace que entre ellos mismos se confundan y sean completamente repelidos por el poder del Espíritu Santo. Vemos otro ejemplo en Jueces,
capítulo 7, versículo 20 al 22, cuando Gedeón ataca el campamento de los madianitas. Jueces 7, 20 al 22. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento y el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Bet-sita. En otras palabras, siempre que el enemigo quiera lanzarnos a nosotros una maldición. Una vez me preguntaron en un pueblo de brujos aquí en México, que yo no sabía que era el pueblo más grande de brujería de México, Catemaco, tu tierra, y que si yo tenía miedo, y les dije, ¿sabe una cosa? No hay una sola maldición que una bruja te pueda mandar a tu vida, ni un brujo tampoco. Y todo el plan o toda la teoría que pueda Satanás arguir para poder hacerte daño, se le regresa. Es increíble cuando un santo y una santa vive en comunión con Dios, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Este es el poder que Dios nos ha dado para poder luchar contra el enemigo. Y finalmente dice en Ezequiel 38, cuando venga Rusia, Irán y China, que es el próximo ataque contra Israel, de Rusia, Irán y China, dice en Ezequiel 38, versículo 18 y 21, que cuando estas naciones musulmanas traten al final de la venida de Cristo atacar hacia Israel, Dios hará lo mismo, que se maten unos a otros. Dice Ezequiel 38, 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Todos aquellos que intenten atacar al pueblo de Dios, a la familia de Dios, como familia, como iglesia o como individuos, no saben con quién se meten. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros tenemos la victoria? Cuando vivimos en comunión con Dios. Cuando le damos a Él el primer lugar, cuando lo tomamos en serio, cuando estudiamos su palabra, no nos podemos imaginar las increíbles bendiciones, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque nos has bendecido ya. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Oh Dios, enseña a través de estas conferencias a tu pueblo a saber usar las armas de la luz. Porque no tenemos lucha entre nosotros para estarnos atacando entre nosotros. Seremos unos tontos si ignoramos que la lucha es contra entidades espirituales que tratan de dañarnos, de abortar tu plan en nuestra vida y de impedirnos que avancemos como un ejército victorioso al otro lado, donde Jesús nos está esperando. Gracias, Jesús, por tan grande muerte en esa cruz, por tan grande sacrificio y porque ahora eres tú el que vives nuestra vida. Nosotros estamos entregados a muerte por causa de tu vida, para que tu vida sea manifestada a través de nuestra muerte en nuestros cuerpos mortales y siempre, siempre seas tú el que sea adorado, el que sea venerado, el que sea exaltado. En este momento, ustedes que no tienen a Cristo todavía, hay muchos que nos han visitado, o tal vez ya te decías cristiano con una doctrina equivocada. En esta mañana
con tu corazón listo por el Espíritu Santo, ábrele tu corazón a Jesús y dile: Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y por tanto te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque ahora tendré el poder de hablar de ti y de la fortaleza que tú me empoderarás para que pueda enfrentar este mundo tan hostil, un mundo que está en contra de tu verdad y de tus principios, pero te prometo que seré fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de Dios. Todos ustedes en esta mañana que hicieron esta oración por primera vez, nos gustaría bendecirlos. Si tú por primera vez esta mañana has invitado a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar, puedes levantar tu mano. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias allá atrás. Gracias. Muchas personas. Gracias. Que Dios te bendiga, joven. Gracias. 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 Gracias por todas esas manos levantadas. Todos ustedes que han levantado la mano, hoy ha sido el día más importante de la historia en tu vida. Dicen que hay 2 decisiones que son las más importantes para tomar. La primera, ¿con quién me voy a casar? Ahí de ti si te casas con la persona equivocada, porque te va como en feria. Y la segunda, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Son las 2 decisiones más importantes que una persona pueda tomar, porque de ellas depende mucho de su futuro. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieren extender su mano hacia acá, en señal que reciben la bendición, lo pueden hacer. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Bendecimos el fruto que traes en tu vientre. Que cuando esa criatura nazca en medio de una familia cristiana, que pueda ser enseñada en el temor de Jehová y en los principios del conocimiento y la sabiduría espiritual. Que Dios bendiga a tus padres, que Dios bendiga a tus hermanos y a tus familiares. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga cuando tú sales a la calle y te guarde de todo mal, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que Dios te llene de ese conocimiento que va a fortalecer tu vida interior, para que permanezcas firme hasta el fin, a la esperanza a la que todos hemos sido llamados, y que Dios ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que pueda realmente en tu corazón tener la tranquilidad de vivir para Él. Les bendecimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre. Poder recibir a todas las redes sociales, internet, YouTube, live stream, con esta conferencia que está siendo transmitida a millones de seres humanos en más de 58 naciones en el mundo entero. Gracias a Dios por esta tecnología que Dios nos ha permitido y que va a ayudar a cumplir las profecías de que el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Vamos a tratar un tema en esta mañana titulado La fábrica de ídolos. La fábrica de ídolos. Abran su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 4. Tengamos en cuenta lo siguiente: este es el primer mandamiento del decálogo o de los 10 mandamientos. Y siempre que Dios dice, busca, ¿qué? Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te estará dado por añadidura. El hecho que este mandamiento sea el primero implica ya de por medio la naturaleza de su importancia y la profundidad de su conocimiento que vamos a descubrir en esta mañana. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y los que me aman y guardan mis mandamientos. Es increíble que la mayor parte de las personas todavía, de que esto se escribió hace cientos de siglos, sigan creyendo que un ídolo es nada más una estatua o algo que tenemos ahí fabricado en la casa. Y aunque es verdad que estos son ídolos, esto es mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar. Y vamos a comenzar a profundizar en esto de una forma maravillosa, con la ayuda, desde luego, del Espíritu de Dios. Es increíble que después de que empezó la crisis económica mundial, a mediados del 2008, cuando cayó la bolsa de valores 777 puntos, se comenzó a producir la serie de suicidios, una serie trágica de suicidios de personas que habían sido no millonarias, billonarias y trillonarias. Escuchen esto: el director financiero de Freddie Mac, de la Federal Home Loan Mortgage Corporation, se ahorcó en su sótano. El director general de Sheldon Good, compañía de subastas inmobiliarias de Estados Unidos, se pegó un tiro en la cabeza sentado detrás de su carro Jaguar deportivo rojo. Un director financiero francés que había invertido la capital o su capital de muchas familias reales europeas y que perdió en esta bolsa 1.400 millones de dólares debido al fraude de Bernard Madoff Ponzi, se cortó las venas y falleció en su despacho de Madison Avenue. Un alto ejecutivo danés que trabajaba para el banco HSBC se ahorcó en el armario de su ropero en su suite de un hotel Knightsbridge en Londres, que costaba 500 libras la noche. Cuando un directivo de la compañía Bear Stearns se enteró que no lo iban a contratar en JP Morgan Chase y que había absorbido su compañía en bancarrota, tomó una sobredosis de drogas y se aventó desde el piso número 29, donde estaba su oficina. No cabe duda, como dijo un famoso escritor, que existe una extraña melancolía que invade a los habitantes de los Estados Unidos, aún en medio de la abundancia. ¿Por qué? Porque continúan millones de seres humanos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, tratando de encontrar su propósito, su éxito. Si no llego a ser notario, si no llego a ser licenciado, si no triunfo en los deportes, si no soy la primera Miss Universo del mundo, si no alcanzo la cima, entonces no tiene mi vida ningún propósito ni ningún significado. Ahora bien, existe una grandísima diferencia entre la tristeza y la desesperación. Por ejemplo, la tristeza es un dolor que existe, hay maneras de aliviarlo, como el consuelo familiar, o etcétera, etcétera. Pero la desesperación es inconsolable. ¿Por qué? Porque nace de perder algo esencial. Una persona desesperada es una persona que ha llegado a un rincón en su vida que dice: si no tengo eso, entonces no tengo ningún sentido en mi vida. Si esa persona me abandonó, o si se fue mi esposo, algo en lo cual tú hayas centrado la razón de tu existencia y lo pierdas, se convierte en una desesperación.
Y se fue mi novia, y se fue mi novio, y se cayó mi casa, y perdí mi empleo. Cualquier cosa en la que pongamos todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones y la razón de nuestra existencia, es un ídolo. Es un ídolo. ¿Cuál es entonces la razón de esta melancolía que invade nuestra sociedad y que se ha convertido en una desesperación? Para encontrar hombres ejecutivos, como les acabo de mencionar, que ¿quién pudiera negar cuando ellos llegaron a la culpa? Millonarios, trillonarios, ejecutivos de compañías, de bancos, triunfaron en el área de la tecnología, de la ciencia, etcétera, etcétera. Cualquiera podría decir, pero esas personas, nadie puede ver el corazón más que Dios. Son personas que, si es cierto, llegaron a la cúspide del éxito. Sin embargo, ellos interiormente, en su corazón, eran las personas más miserables de esta vida, como lo vamos a ir desarrollando. Vemos pues que la mayoría de la gente, cuando se menciona la idolatría, siempre les trae a la mente un pueblo primitivo postrándose en diversas estatuas, tótems o monumentos. Y dentro de la cultura greco-romana tenían muchísimos dioses ante los cuales se postraban. En el capítulo 17 de los Hechos, cuando Pablo llega a Atenas, la cuna de la filosofía y el pensamiento intelectual de la época de oro de los griegos, que los romanos absorbieron el helenismo, vemos nosotros que el más famoso de ellos era un filósofo de los que comenzaban a discipular a los estoicos y a todos los que estaban buscando la razón, que cuando Pablo llega a Atenas, ve un monumento inmenso de los filósofos que decía al Dios desconocido. Y entonces Pablo lo invitan porque estaban interesados en conocer, pues a ver tú qué piensas del mundo, cuál es tu punto de vista, cuál es tu perspectiva de la vida. Los filósofos se la pasaban todo el día tratando de buscar la razón del propósito de su existencia, si la verdad pura, si no era la verdad pura, si valía la pena vivir por eso. Y entonces Pablo les dice, en todo veo que son muy religiosos. Y vemos de qué forma estaban asociando la religiosidad de una estatua, de un Dios que desconocían, cuando venía un hombre llamado Pablo y les comenzaba a demostrar que esa estatua, cuyo Dios adoraban sin conocerle, era el Dios que él les iba a anunciar. Los griegos tenían a Afrodita, la diosa de la belleza, Ares, dios de la guerra, Artemisa, diosa de la fertilidad y de las riquezas, a Hefesto, dios de las artesanías, y a Poseidón, el dios del mar y de las tormentas. Seguramente muchos de ustedes me dirán, bueno, yo no enciendo incienso a Artemisa, pero cuando tu dinero, cuando tu carrera, cuando donde tú has puesto tu objetivo alcanza dimensiones cósmicas, donde se convierte lo que tú estás persiguiendo en tu fin principal en tu vida, y donde se llega a la realización de hasta sacrificar niños, olvidando a la familia para obtener más dinero y más prestigio, es cuando nos damos cuenta que estamos en una fábrica de ídolos. Miles de políticos, artistas, deportistas que afirman amar a sus familias se pasan el 80-90% de sus vidas trabajando, haciendo giras artísticas o juegos o viajando por todo el mundo, y cuando llegan a los 40, 50 años, o si viniera Cristo ahorita en un momento y viera nuestra vida, ¿qué hiciste en tus 50 años de vida? Bueno, la tercera parte, estamos hablando de más o menos como 15, 17 años, dormir. Si llegas a los 60, 20 años te la pasaste dormido, ¿sabías? De 60 años, 20 nos los pasamos en la cama. Y los otros 40 años, dice Dios, vamos a analizar tu vida. ¿Qué prioridades tenías en esos 40 años que te quedaron? Bueno, vamos a ver que casi no tuviste tiempo
para lo más importante que yo les he dado, que es la familia. No tuviste tiempo para tus hijos, para tu esposa, ni para tus nietos. Te ibas el domingo y en tus vacaciones y te llevabas tu laptop y tu computadora. Ni siquiera dejabas de trabajar en tus vacaciones, porque hiciste de tu trabajo un ídolo. Volcaste todo en eso completamente e hiciste a un lado lo más importante que yo te quería dar. Veamos nosotros que esta gran catástrofe económica del 2008 dejó al descubierto lo que se denomina la cultura de la codicia. La Biblia menciona en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que la codicia es idolatría. Dice Colosenses 3, 5, hagan morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todos estos grandes ejecutivos que les acabo de mencionar, que llegaron supuestamente a la cumbre, a la cúspide del éxito, de la belleza, del deporte o lo que ustedes quieran, eran idólatras. Eran personas que precisamente por no entender que lo más importante en la vida es que nuestra vida tiene que girar alrededor de un eje. No puede ser el trabajo, no puede ser mi hijo, no puede ser mi esposa, no puede ser mi carrera, no puede haber nada alrededor de lo cual mi vida gire si no es Dios. Cualquier otra cosa en la cual nosotros estemos poniendo como el eje central de nuestra vida es un ídolo. Y esta es la razón por la cual lo vamos a ver al final con la vida de Abraham, por lo cual Dios nos manda que no tengamos ningún otro pensamiento, lo que se llama imagen en el hebreo, ninguna otra imagen de negocios o de esto o del deporte o de aquello, nada en mi mente, ninguna imagen que pueda llegar a controlarme, donde yo me centre completamente, que no sea Él. Y muchos preguntaríamos, ¿verdad? En este momento, como yo me hice esa pregunta hace muchos años, bueno, ¿qué será Dios, un ególatra? ¿Por qué solamente quiere que Él sea el único en el cual yo centre mi vida y gire mi vida? Soy médico, no hay ningún problema que seas médico, pero que tu carrera médica gire alrededor de Él. ¿Quieres ser artista? No hay ningún problema, pero que tu carrera gire alrededor de Él. ¿Quieres ser deportista y quieres llegar a formar parte de la selección mexicana? No hay ningún problema, pero que tu deporte no se convierta ni tu carrera en el centro donde gira tu vida, sino que sea Dios. No importa lo que hagamos en la vida, mientras Él sea el centro alrededor del cual todo está centrado. Si no es Él alrededor de lo cual mi vida está girando, voy a llegar algún día a la desesperación y te vas a quitar la vida. O vas a perder completamente de vista que hay cosas más importantes que lo que nosotros nos imaginábamos que podíamos tener. La mayor parte de las personas, repito, piensan que los ídolos son estatuas físicas o la estrella pop del momento. Sin embargo, la adoración interna de los ídolos es la que se rinde dentro de nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque incluso podemos convertir nuestra propia vida y nuestra carrera en un ídolo. Vean, por ejemplo, los ejemplos que les quiero mostrar. ¿Cuántos jugadores de diversos equipos de béisbol, de fútbol o tenistas, en un intento de jugar mejor que sus oponentes, llegan a comenzar a usar esteroides y drogas, porque quieren ser los mejores? Hubo una tenista que fue campeona mundial del tenis, Steffi Graf, y ella cuando ganó y llegó a los 45, 50 años de edad, comenzó a contarle a la gente que la rodeaba que era la persona más miserable del mundo. Y le preguntaban, oye, pero tú fuiste campeona de tenis. Entro a tu casa y tienes 15 trofeos de la mejor tenista del mundo. Y además
tienes millones de dólares. Y ella contestó y dijo, sí, pero ya no puedo seguir jugando. Era mi adrenalina, era lo que me daba propósito para vivir. Ahora soy la persona más miserable y más vacía de la vida, porque ella convirtió el tenis en su ídolo, en el centro donde giraba su vida. Y cuando ya no pudo jugar tenis, cuando un futbolista de soccer o de beisbolista llegan a los 30, 35, 40 años de edad, o cuando un torero llega a una edad en la que ya no puede seguir toreando, o cuando un político ya llegó a la presidencia y alcanzó la presidencia y acaba a los 50, 55, 60 años su carrera y se da cuenta que después de eso, ¿qué? ¿Ahora qué persigues? Ya tuviste todo. Es que me siento mal porque quiero seguir siendo político, quiero seguir figurando. Y fue lo que dijo también la famosa cantante Madonna cuando la entrevistaron en Nueva York. Madonna dijo lo siguiente: es que para mí, cuando yo entro a un espectáculo, necesito la adrenalina del aplauso y de que yo me sienta como una diosa. Y siempre que regreso a mi camerino en la noche de mi hotel o al cuarto de mi hotel, soy la persona más miserable del mundo, porque me he dado cuenta que no puedo vivir sin el aplauso y la adoración de mis fans. ¿Y ahora ella a qué le tiene miedo? Le preguntó la persona que estaba entrevistándola. Y ella contestó, bueno, tengo 55 años de edad. Ella tiene 55 años de edad actualmente. ¿Qué va a hacer cuando llegues a los 60 y ya no tengas a tus fans? Llegan a la desesperación y se suicidan. O como Michael Jackson, Elvis Presley y cantidad de artistas o deportistas comienzan a huir de la realidad, uniéndose en el mundo oscuro de las drogas. Porque solo las drogas los mantienen alejados de la realidad, y en las drogas ellos encuentran un escape, porque la realidad es demasiado cruel para sus vidas. No la pueden enfrentar porque eso no es el destino que ellos buscaban. ¿Me van siguiendo? Más les vale. Lo mismo sucede con los concursos de belleza. Mujeres, en el final del concurso internacional de Miss Universo, se descubrió que el 70% de las muchachas concursantes en el concurso de Miss Universo, el 70% estaban operadas con cirugía plástica. Muchachas de menos de 25 años de edad. ¿Sabes lo que le pasa? Como dijo un gran cirujano plástico en Miami, ¿sabes lo que le pasa a una mujer que se opera antes de los 40 años? ¿O a un hombre que se opera también antes de los 40 o 55 años de edad? Bueno, dijo este cirujano, cuando una muchacha se opera antes, su quijada, su piel, su forma y su cara no se ha acabado de definir naturalmente. Entonces te metes un bisturí y ya te jalaste por acá y ya te jalaste por allá y ya te hiciste la trompa como de ranito y ya para engrosarte más los labios, y llegas a los 30 años y la naturaleza de tu cuerpo toma otra forma y a los 35 eres un monstruito. ¿Por qué? Porque quisiste, ¿verdad?, ser mejor que las demás o poder aparentar una belleza. Y siempre quiero decirte algo, siempre hay una persona más bonita que tú. No eres la piruration de la station. Así que es increíble en lo que el mundo se mete, ¿verdad? En los concursos de belleza se operan de tal manera sus cuerpos para aspirar a ser la mejor. Más tarde descubren las terribles consecuencias de sus cuerpos deformados por el bisturí de un cirujano plástico. Hicieron o quisieron comenzar a poner su cuerpo como un ídolo, donde estaba centrado todo. Si no soy bonita, si no tengo esto, si no alcanzo esto, voy a llegar a la desesperación. Porque este es el propósito que me mantiene. Mientras sienta que soy bonita y soy bella, podré seguir navegando en aguas tranquilas en esta vida. ¿Qué es un ídolo? Es algo que es más importante para nosotros que Dios. Cualquier cosa que cautive nuestro corazón, nuestras imaginaciones, cualquier cosa que busquemos y que creamos, que nos está proporcionando más felicidad y más sentido y más propósito que Dios, no tengas ninguna duda de llamarlo un ídolo verdadero. Un ídolo es algo,
en que invertamos la mayor parte de nuestra pasión, de mi energía, de mis recursos emocionales y económicos. Y puede ser mi carrera, puede ser un hijo, puede ser un esposo, una esposa, un deporte, un noviazgo, mi belleza, el intelecto, una causa política, etcétera, etcétera. Y lo más interesante de esto es que también hay ídolos intelectuales. Escúchenme, estudiantes de filosofía. Muchas veces estos ídolos intelectuales se llaman ideologías. Permítanme darles el ejemplo de dos ideologías que se convirtieron en ídolos en el siglo XX de la mayor parte de las universidades. Por ejemplo, los europeos a finales del siglo XIX y principios del XX se convencieron de las enseñanzas de un francés filósofo ateo llamado Rousseau. Y este hombre, Rousseau, propugnó esta ideología. La bondad, escribió, innata de la naturaleza humana es que nuestros problemas sociales son el resultado de una educación y una socialización equivocada. Rousseau comenzó a enseñar de que el problema del ser humano y las guerras y por lo que hay crímenes y delincuentes es que se necesita más educación. Y si comenzamos a educar mucho mejor a la gente y adaptarla a la sociedad donde la gente vive, entonces eso se va a terminar. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial, y la Segunda hizo pedazos este espejismo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en estas dos guerras, ¿quiénes fueron las más grandes víctimas principalmente de la Segunda Guerra Mundial? 85 millones de alemanes, damas y caballeros. No estoy hablando de 85 millones de alemanes indígenas, incultos o desleídos y desletrados, como diría Cantinflas. Estoy hablando de 85 millones de alemanes licenciados, abogados, astrofísicos, cultos, médicos, que creyeron la mentira de Hitler y de los nazis, de que iba a ser la mejor nación del mundo y que iban a mejorar las cosas y que su sentido de orgullo, que había sido aplastado en la Primera Guerra Mundial, iba otra vez a resucitar. Y ellos al final de la guerra se dieron cuenta y dijeron: ¿a quién hicimos un ídolo? A una ideología llamada el nazismo. Más de 7, 8 millones de seres humanos asesinados en aras de un loco psicópata en busca de una raza superior. Y hicieron un ídolo completamente de la ideología de los nazis. Y así pasó con Mao, con el comunismo, y así pasó con Mussolini, con el fascismo. Ideologías que comenzaron a adorarlas y creyendo que eran dioses el nazismo. El nazismo va a ser la respuesta al mundo, el comunismo va a ser la respuesta al mundo, no es el fascismo. Y estas ideologías acabaron completamente con millones de seres humanos. Ideologías de ídolos que comenzaron a fabricarse los filósofos. Y ahora, ¿cuál es el más grande ídolo del siglo XXI que venimos arrastrando desde el siglo XX? El ídolo del darwinianismo. La postulación que hizo Carlos Darwin, que venimos de los animales, se ha convertido en uno de los ídolos más grandes de nuestra cultura. Mi esposa y yo estuvimos en Londres, en el Museo Nacional de Historia, y al entrar al Museo Nacional de Historia de Londres, en el primer piso, todo el primer piso está dedicado a la evolución. Y desde que entras al Museo Nacional de Historia de Londres, encuentras, hace 5 billones de años, y ponen una calavera, parecía la calavera de una rana. ¿Qué de un ser humano? Y pasaron 2 millones y otra calavera, y otra calavera, y otra calavera, y dicen que así fuimos evolucionando nosotros. Es increíble que en una nación tan civilizada como Londres, como Francia, como el Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera, en las universidades, en Harvard, Princeton, Yale, Oxford, sigan enseñando que venimos de los animales. Se ha convertido el darwinianismo en un ídolo. Nadie quiere aceptar la verdad, que es una verdad anticientífica.
que no se puede demostrar ni biológica, ni física, ni tampoco genéticamente. La misma ciencia contradice que vengamos de los animales. Desde que en 1954 el doctor Watson Crick descubrió la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Pero es un ídolo en las universidades y se adora a la ideología darwiniana como si realmente nosotros tenemos nuestra ascendencia en los animales. Como le dije a un maestro de la universidad, no se enojen ustedes cuando los estudiantes se vuelven como animales, porque ustedes les han enseñado a portarse como changos. Vemos nosotros esta tendencia a la idolatría en el deporte, en la política, en las ideas y en la filosofía. ¿Y cómo es posible, verdad, que muchas veces tú puedas preguntarte? Esa es una conclusión que yo he llegado. Una muchacha es bonita, tiene 18, 20, 25 años de edad. ¿Y cómo es posible que el deseo de su corazón pueda convertirse en el final de su propia destrucción? ¿Cómo es posible que muchas veces cuando queremos obtener, yo quería ser licenciado, notario o político o jugador, ¿cómo es posible que un buen deseo, porque al principio son buenos deseos, no hay nada de malo de poder aspirar a ser alguien mejor en la vida, ¿correcto? No hay nada de malo en eso. Pero ¿cómo es posible que eso se pueda convertir después en algo catastrófico que acabe destruyéndome lo que comenzó con un deseo lícito y natural para buscar? Y la Biblia menciona claramente en Romanos capítulo 1 que una de las peores cosas que Dios puede hacer al juzgar a una persona es entregarla a la obsesión de los deseos de su corazón. Por ejemplo, un homosexual puede llegar a tener la homosexualidad como un ídolo, a decir, es que si yo no soy así, no voy a poder desenvolverme en el mundo. Oye, ¿por qué no consideras que estás equivocado? ¿Por qué no consideras pararte enfrente al espejo y bajarte los chones? Y que el espejo te diga si eres gallo o gallina. Que la misma biología te lo diga. Y que tú digas, Dios mío, físicamente soy un macho. Pero aquí me dicen, no, ¿verdad? No eres esto, eres lo otro. Entonces, considera no. Pero si tú te aferras y eso se convierte en una obsesión, la Biblia dice que Dios te entrega. No es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Soy un ladrón y seré un ladrón toda mi vida. Es que yo soy así. Y yo soy misógeno y golpeo a las mujeres. Y así fue mi abuelo, y así fue mi padre, y así voy a seguir siendo yo. Cualquier deseo que nosotros insistamos en permanecer en él, si dale oportunidad a Dios que nos cambie, Dios sabe, fíjense, lo vamos a leer, Dios sabe cuando alguno de nosotros hemos llegado a un punto de decir, no quiero cambiar. O quiero seguir siendo así. Y es en ese momento la peor tragedia que pueda sucedernos. Porque en ese momento Dios te dice, sí, pues déjame ayudarte un poquito más y te voy a empujar yo mismo para que esa obsesión que tú tengas, la cumplas y cuando la cumplas, descubras que tocaste fondo por haberte olvidado de mis mandamientos. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Noten ustedes que es Dios el que empuja, entrega a las personas degeneradas moralmente, que insisten en seguir viviendo unas vidas sórdidas, oscuras, alejadas de la pureza sexual, y entonces Dios te deja, insistes con la pornografía, pues ahora te voy a empujar para que veas más pornografía y llegues a convertirte como Dundee, allá en Florida, que fue el hombre que asesinó a 18 mujeres y que cuando el doctor James Dobson, un psicólogo cristiano, lo fue a entrevistar, antes de que lo metieran a la cámara de gases, el doctor Dobson, está la entrevista en internet, le preguntó a este hombre, oye, ¿cómo comenzó tu obsesión
por las mujeres, que te llegó inclusive a matarlas a 18, porque la obsesión fue tan grande que dijo, no solamente las deseo, sino que las quiero ahora matar y ya muertas, seguirlas violando. Y este hombre le contestó al doctor Dobson, la pornografía. La pornografía que comenzó a los 12 años de este hombre, se comenzó a crecer como un monstruo grandísimo, como un Godzilla, que cuando te das cuenta, el monstruo que traemos dentro nos hace así, yo soy el que mando aquí, ya te di mucha oportunidad, se acabaron tus puertas de salida, ahora yo te voy a comer. Y así pasa con todas las cosas que se convierten en una obsesión en nuestra vida, que no queremos abandonar, que nos gusta el pecado, no hay ningún problema, Dios nos dejó la libertad, Dios te deja pecar. Y si tú insistes, Él te entrega a que peques más profundamente todavía. Dios los entregó. Y vean esta frase otra vez en el versículo 26, porque por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y finalmente versículo 28 de Romanos 1, y como ellos, aquí está la razón, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, y esta es la culminación de la obsesión, a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Es el estado final mental al que un ser humano pueda llegar. ¿Sabes qué significa en el griego? Una mente que ya no sabe distinguir entre el bien y entre el mal. Una mente que ya no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Para ti son zonas grises, ya no hay blanco ni negro, todo es así, ya no distingues. Y es cuando comienzas a decir, no te metas con mi vida, eso para ti es malo, para mí es bueno. Espérame un ratito, ni tú ni yo establecemos lo que es bueno o es malo, lo establece la Biblia, los 10 mandamientos. Veamos finalmente el llamado de Abraham, que se le llama el padre de la fe. Si esperamos que alguna cosa creada nos dé el sentido y la esperanza y la felicidad que solo Dios puede darnos, recuérdalo, al final te romperá el corazón. Al final no lo podrás conseguir, llegarás a la desesperación y ahí es cuando el hombre busca alcohol, busca drogas, busca inmoralidad, busca pornografía, busca suicidarse. Y es la razón por la cual Cristo con la mujer samaritana, todos conocemos la historia en el capítulo 4, se encuentra una mujer que la chulis llevaba 5 maridos. Sagrado Corazón, 5 maridos llevaba la señora. Cristo, sin embargo, es increíble, ¿verdad? La bondad y la misericordia de Dios. Al mismo tiempo era ignorante. ¿Cuál es el problema de esta muchacha? Era una mujer que estaba, escuchen esto, estaba centrando su vida o estaba creyendo que si encontraba al hombre, al Rambo preferido que podría hacerla feliz, lo iba a encontrar. Y buscó a Pancho Pistolas, buscó a Carlos, buscó a Pencho, buscó a fulano de tal, al Pirroration, buscó a todos y con todos fracasó porque ella era una mujer como muchas mujeres que están creyendo que existe el hombre perfecto. Y buscan uno, o hombres también que llevan 3 o 4 mujeres, artistas, deportistas, porque siempre están buscando, hay alguien mejor, hay alguien más guapo, hay alguien más rico, alguien más bonita, alguien no está tan gordita, encuentro muchas mejores, y además si tengo el dinero y el poder y la influencia, ¿por qué no me voy a dar ese gusto? Dicen muchos rabo verdes. Y es la búsqueda insaciable de una mentira. Y por eso Jesús le dijo, mujer, de esta agua vas a volver a tener sed. No hay un hombre que te haga feliz, no hay una mujer que nos haga feliz, no hay un hijo que nos podamos centrar en él para que nos haga feliz, no hay una hija, no hay una carrera, no hay nada en el mundo que nos rodea en donde podamos buscar la fuente de la felicidad. Es Dios.
Él es la única razón de nuestra existencia, por el amor de Dios. En cualquier otra cosa que busquemos vamos a llegar a la desesperación, a la melancolía, a la vaciedad. Porque fuimos creados para Él. Como decía San Agustín, y fuera de ti, Señor, mi alma carece de propósito y sentido. Y aunque yo trate de encontrar y encanalizar y encaminarme en una carrera, en lo que sea, y no eres tú el centro donde gire todo, voy siempre a acabar autodestruyéndome. Abraham, un personaje central en la Biblia, tenemos su caso con Isaac. Esto es preciosísimo y creo que es el caso más profundo. Ustedes no se imaginan cómo me ha conmovido la historia de Abraham viéndola con este lente que la vamos a ver a continuación. Dios llama a Abraham, Génesis 12, Abraham deja tu familia, etcétera, etcétera. Salió, dice Hebreos 11, 5 al 7, a un lugar donde él no conocía. Sin embargo, el hijo no venía. Imagínense ustedes estos años de Abraham de estar buscando al hijo. Comenzó la desesperación y no viene, y no viene, y no viene. Y entonces él dio un salto equivocado. Llega Sara y pues le dice, ¿verdad? Ahí está Agar, la sirvienta. Échate un clavado con ella. No se lo dijeron 2 veces. La Biblia nos retrata a sus personajes sin ocultar. La Biblia nunca eleva a ningún hombre así a una cosa como lo máximo. Siempre la Biblia se preocupa, el Espíritu Santo, en mencionar los pecados de Abraham, de David, de Moisés, de los más grandes hombres, para que sepamos que no somos perfectos, pero al mismo tiempo para que sepamos que con Dios podemos esas imperfecciones desarrollarlas y purificarlas. Bueno, pues ya nace, ¿verdad? Ismael, ya sabemos, de Agar, que es el padre de los árabes. Pasa el tiempo y finalmente ya nace Isaac. Y entonces Abraham comienza a desarrollar una relación padre-hijo con Isaac y encuentra, ¿verdad?, que Isaac era ese deseo, propósito, razón por lo cual él estuvo esperando tanto día y sin que Abraham se hubiera dado cuenta. Isaac estaba en el camino de convertirse en un ídolo para él. Porque comenzó a darle tanta devoción a ese hijo que durante tanto tiempo esperó, que comenzó a volcar completamente su vida, a centrarla en Isaac. Sin embargo, llega el momento en que Dios le dice, Génesis capítulo 22, dame eso que amas con todo tu corazón. Dámelo. Y en ese momento, Abraham, sabemos la historia, enalbarda a sus asnos, a sus burros, a lo que tuviera ahí, a sus sirvientes, le habla a Isaac, se encaminan hacia el monte, y cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a su hijo, la voz que aparece en el cielo es, ahora veo que temes a Dios. Desde luego esto no se refiere a tener miedo, sino a entregarle de todo el corazón sus sentimientos y emociones a Dios. En otras palabras, la voz le decía, ahora sé que me amas más que cualquier otra cosa en este mundo. Sin embargo, esto no significa, síganme con mucho cuidado, esto no significa que Dios intentaba averiguar que Abraham le amaba, porque Él conoce las intenciones del corazón. Más bien, Dios estaba atravesando a Abraham en esta prueba de modo que él pudiera purificar la idolatría de su corazón. Dios sabía que si no intervenía a tiempo en la vida de Abraham, Isaac iba a acabar convirtiéndose en un ídolo en su vida. Y él tenía que pasar la prueba más grande, la purificación de la idolatría. Ese era el propósito, no quería el que matara a Isaac. Simplemente evitar, por el amor tan grande que Dios le tenía a Abraham, de que se convirtiera él en un ídolo, su propio hijo de él. ¿Por qué? Vean ustedes qué cosa más tremenda.
Si Dios no hubiera intervenido y no le hubiera pedido a Isaac que sacrificara a su hijo, Abraham habría acabado consintiendo a Isaac más que cualquier otra cosa. Y cuando una persona consiente a alguien o a un hijo demasiado, entonces se muestra furioso, cruel y tal vez violento cuando el hijo decepciona. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque los ídolos esclavizan. Los ídolos esclavizan. El amor y éxito de Isaac se hubiera convertido en la única meta y alegría de Abraham. Y Dios no quiere que ningún hijo de nosotros, ninguna esposa, ningún esposo, ningún hombre, ninguna mujer, ningún trabajo, ningún deporte, nada en la vida pueda convertirse en nuestra meta, ni en el objeto donde centremos todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. A Él. Porque entonces descubrirás que si tú me amas a mí con todo tu corazón y con toda tu alma, y yo soy el objeto, la razón, el propósito por el cual tú existes, tú vas a perder algún día a tu esposa, a tu hijo, tu dinero en la bolsa de valores, no importa lo que sea. Vivimos en un mundo completamente desaparece todo, es un mundo completamente que no hay nada seguro, todo es completamente temporal. Y cuando tú lo pierdas, nunca llegarás a la desesperación, nunca intentarás huir por una puerta falsa. ¿Por qué? Porque yo soy tu roca, tu sostén, mi fortaleza, castillo mío, mi Dios, decía David, ¿en quién confiaré? Qué lógica tan grande, ¿verdad? Ahí está la razón. Ahí está la razón. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué Dios quiere que Él sea el centro? ¿No será un ególatra ese Dios que estamos adorando? ¿Por qué quiere que todos se centren en Él? Al contrario, es un Dios de amor. Y por ese amor que Él nos tiene, Él sabe que si nuestro amor no está canalizado y dirigido a Él nada más, vamos a desesperarnos. Nos va a invadir una melancolía cuando perdamos en aquello que creíamos que se convertiría en el centro de nuestra existencia. Ahora es increíble que después, cuando comenzó Abraham a acercarse a Isaac y a Isaac tirado ahí en el altar para ser sacrificado, la enorme diferencia fue cuando Cristo, 2000 años después, en el mismo monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, en el mismo monte, 2000 años después, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí no hubo una voz que le contestara y que muriera por nosotros. Nadie le contestó a Jesús. En lugar de esto, el Padre pagó el precio con su silencio. Y ahora nosotros, al saber esto, podemos contemplar el sacrificio de su Hijo y decirnos: Padre, si tú no perdonaste a tu Hijo, ahora yo sé que me amas, porque no has negado a tu Hijo a mi vida. Dos 2000 años antes, ahora veo que temes a Dios por cuanto estuviste dispuesto a sacrificar a tu Hijo. 2000 años después, ahora vemos cuánto Él nos ama a nosotros, que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo. Dice en Romanos 8, a que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? La mayoría de tus frustraciones y las mías desilusiones que experimentamos en la vida están relacionadas con nuestros Isaacs, con nuestros ídolos falsos, en quien estamos tratando de encontrar la razón y el propósito de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestro sentido y de nuestra razón para poder vivir. Veo que me llamas, es lo que podemos decir: oh Dios, como dijo Abraham, a vivir mi vida sin algo que yo pensaba de lo que podía prescindir.
Pero si te tengo a ti y poseo la única riqueza, salud y amor, honor y seguridad que realmente necesito, nunca te perderé. Entonces no tengamos miedo cuando perdamos algo en esta vida. Porque si es el centro de tu vida, te hundes junto con lo que perdiste. Recuerdo hace muchos años, aquí en Satélite, estaba dando un estudio bíblico en una casa de una señora muy rica. Y recuerdo que cuando yo iba entrando al estudio, tenía un jarrón chino como de ese tamaño que le había costado, en aquel tiempo me dijo como $25,000. Y cuando yo entré, un gato brincó y lo tumbó. ¿Saben ustedes que después de que la señora vio que se cayó el jarrón chino, vino la ambulancia por ella? Le tuvieron que proporcionar oxígeno. Le dieron 2 ataques al corazón en menos de una semana, porque ella no podía creer que había el gato destruido su jarrón chino. Es increíble que esta señora tuviera tanta obsesión y tanto apego a un objeto común y corriente que estaba dispuesta a perder su salud por él. Increíble. Ya se imaginarán que cuando se sanó lo que le fui a decir a su casa. Ella ya no existe, ella murió hace algunos años, pero recuerdo, ¿verdad?, que cuando la fuimos a visitar al hospital, le decía a su casa, fue lo que le dije: usted, señora, había hecho de un jarrón un ídolo en su corazón. Y cuando ese ídolo desapareció, me dijo: ¿pero por qué un ídolo? Porque demostró que cuando usted lo perdió, estaba dispuesta usted o a punto de perder su propia vida por él. Le causó tanto dolor que estuvo a punto de perder su vida por algo que había perdido. Toda esta lista de hombres millonarios que les mencioné tenían tanto puesta su vida y centrado sus vidas en el dinero, que cuando perdieron todo por lo cual habían vivido y trabajado y entregado, desapareció, su vida no tenía propósito ni sentido para seguir viviendo. Gracias a Dios que Pablo dijo, ¿verdad? Filipenses 4, porque estoy acostumbrado a vivir sin tener nada y tener en abundancia. Dios quiere que nosotros sepamos que si con dinero o sin dinero, no es el dinero ni lo que tenemos el centro por lo cual estamos contentos y felices. Y cuando nos da dinero, que no pongamos todo nuestro corazón en ese dinero. Porque Dios les hace como polilla, como lo hizo con estos millonarios, lo más apreciado del ser humano. Aprendamos a que sin tener dinero y teniendo dinero, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra roca, Él es nuestra sustancia, Él es nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús, porque tú has sido y serás únicamente el centro total de nuestra adoración. Oh Dios, me amarán con todo mi corazón, dice el Señor. No tengan ídolos delante de ustedes. No tengan nada, absolutamente nada, ya sea objetos o personas, donde centres tu vida. Soy yo, Jehová tu Dios, que te esfuerzo, que te digo no desmayes, estaré contigo todos los días hasta el final de tu vida. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Diré, alma mía, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. No permitirá que tus pies sean atrapados en la red. Sus ángeles acamparán a nuestro alrededor. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Y por cuanto en Él has puesto tu confianza, dice el Señor. The world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of
chasing shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing